Padre, te damos las gracias, Señor, por reunirnos aquí, Señor, por estos días, Padre, donde has traído, Señor, agua a nuestra tierra, Señor, en los cuales hemos tenido problemas de sequía últimamente, Señor. Te pedimos, Señor, que los problemas que esto ha generado, Señor, tú pongas tus manos en ellos, Señor, y puedas resolver, Señor, aquellas problemáticas que va teniendo la gente, Señor, y que nos ayudes a nosotros también. Te pedimos, Padre, que tu mover, Señor, esté en esta reunión, que estés tú, Señor, aquí con nosotros para compartir de tu palabra, Señor, esta enseñanza que nos traes, Padre, quede grabada en nuestro corazón, Señor, quede grabada en nuestra mente, y seas tú, Señor, el que la transmite, Padre, seas tú a través del hermano Eduardo, el que transmite, Señor, esto, Señor, esta enseñanza, esta palabra, esta vida que nos traes, para que nosotros crezcamos en ti, Señor. Te pedimos también por aquellos hermanos que nos han podido conectar, Padre, que tú los bendigas, Señor, que también hagan llegar esto que nos da, Señor, a ellos, Señor, que las personas que van a ver esta reunión, Señor, tengan, Señor, el mismo efecto de la palabra en sus vidas, Padre. Confiamos en ti, Señor, confiamos en tu soberanía, Padre, en tu misericordia para nosotros, Señor. Amén. Te pedimos, Padre, que estés siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, vamos a continuar con esta tercera clase del discipulado bases para una vida cristiana, o quizás conceptos básicos para una vida cristiana. Y estamos viendo, ¿cierto?, el tema de el amor y el perdón. Y en la clase anterior, ¿cierto?, alcanzamos a ver varios aspectos importantes del amor, ¿cierto? La relación que tiene con el sacrificio y obviamente la relación que tiene con el perdón desde el punto de vista divino de lo que hizo Dios y el impacto que debe tener en nosotros, y también vimos algunos aspectos de el impacto que tiene que tener de nosotros hacia los demás, ¿cierto? En cierta manera. Y, ¿cierto?, nos quedamos en el último punto, que 4 de 5 puntos, de Gálatas 20-22, donde nos encontramos de que Pablo hace una referencia a un encuentro personal con el amor de Cristo. Que ese encuentro personal de cómo Cristo se había entregado por mí, como dice él, ¿cierto?, que él murió y se sacrificó por él y que me amó, él podía vivir, ¿cierto?, en este cuerpo terrenal, en esta vida terrenal, confiado por causa de ese amor. Dentro de todos los pasajes que vimos que hablan del sacrificio de Jesucristo por nosotros, este es el pasaje que encontramos donde Pablo ya habla de un encuentro personal con ese amor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el punto 5, ¿cierto?, para continuar, después de este breve y rápido resumen, ¿cierto?, que es Gálatas 6:17. Gálatas 6:17. Gálatas 6:17. Dice: He aquí en adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Es importante porque dentro de la iglesia, la iglesia, católica, se ha creído que esto es una referencia a los estigmas, ¿cierto?, a las marcas que le sale a alguna persona supuestamente de los clavos de Jesús y del costado, etcétera, etcétera. Pero lo que está hablando aquí Pablo no es a las marcas de la crucifixión de Jesús, sino las marcas del sacrificio de Jesús, es decir, la huella que él cargaba en su propio cuerpo por causa de ser cristiano. Cuando él habla también, Pablo, ¿cierto?, dice de que yo padezco, ¿cierto?, por las aflicciones que faltan para completar el sacrificio del Señor Jesucristo. No está hablando de que el sacrificio de Jesús esté incompleto. El Señor Jesucristo dijo en la cruz: consumado es, y fue consumado. Sino, lo que está hablando Pablo es de la comisión que entregó Jesús. La comisión que le entregó a la iglesia por medio del Espíritu Santo para que continuara su obra. A eso se refiere con las aflicciones que faltan para que sea formado el cuerpo de Cristo, ¿cierto? A la comisión que tiene la iglesia de sufrir, de trabajar
¿cierto?, de padecer por causa de estar continuando la obra de Jesús, que le corresponde a la iglesia y que Jesús le delegó, pero es la obra de Jesús, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo. Entonces, nos encontramos cuando dice, traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Está hablando de que en su cuerpo, ¿cierto? Y esto desde un punto de vista, ¿cómo se llama? Literal, ¿cierto? En su cuerpo tenía las marcas, ¿cierto?, de azotes, de peligros, de persecución, de ser, ¿cómo se llama?, apedreado, ¿cierto? Traía las marcas, probablemente cicatrices terribles de los latigazos que le dieron, ¿cierto? Entonces, traía en su cuerpo las marcas del peso de trabajar por causa del sacrificio del Señor Jesucristo, por causa de su amor. Entonces, esta marca, esta palabra marca, habla de una marca hecha con una incisión o una perforación para reconocer propiedad. Entonces también está hablando de que esta marca, que él dice que en su cuerpo trae su marca, es decir, de que trae una marca hecha con sudor, lágrimas y sufrimiento, que Dios lo hace de su propiedad. Es una característica, algo que lo identifica, que es propiedad del Señor Jesucristo. Y esa marca es el padecimiento vicario. No el padecimiento por mis pecados, sino el padecimiento vicario. Cuando yo padezco realmente por servir, por contribuir al reino de Dios, y eso me lleva un trabajo, un peso. Eso, Dios me está poniendo una marca de que es de su propiedad, un distintivo, un sello. El sello de los verdaderos ministerios de Dios es el sacrificio, la persecución, la deshonra, ¿cierto?, las luchas, ¿cierto?, no por causa de mis pecados, ¿cierto?, sino por causa realmente de estar sirviendo al Señor Jesucristo. Entonces, eso es un distintivo, uno de los distintivos de los verdaderos siervos y de los falsos siervos, ¿cierto? Esas son las señales, es una marca que Cristo hace con sudor y lágrimas. Y a eso se refiere el Señor Jesucristo cuando, ¿cómo se llama? Ananías dice, pero Señor, ¿cómo voy a ir donde Saulo, ¿cierto?, si él está persiguiendo, ¿cierto?, a los cristianos? Y Jesús dice, ve, porque yo le enseñaré cuánto ha de tener que padecer por mi causa. Ahí está diciendo, este va a ser un gran siervo. Y ahí está hablando de esta marca. Entonces, esa marca, cuando habla de cuerpo, desde un punto de vista literal que ya vimos, pero desde un punto de vista más, ¿cómo se llama?, metafórico, ¿cierto?, más que unas marcas físicas en el cuerpo en sí, aunque sí las tenía, ¿cierto?, está hablando de un peso, está hablando de una marca, un distintivo hecho con sufrimiento, una experiencia de sufrimiento. Y eso es mantener, ¿cierto?, este distintivo de que es propiedad de Jesús, en el sentido de que es vicario de Jesús. Porque todo es propiedad del Señor Jesucristo. Dice que por Él todas las cosas fueron creadas, todo es por Él, en Él y para Él, ¿cierto? También todos los que nacen de nuevo obviamente son propiedad del Padre, son propiedad de Jesús, pero es diferente a los que mantienen a los escogidos una relación estrecha con Jesús. Porque empiezan a hacer la voluntad, empiezan a madurar, empiezan a contribuir en hacer la voluntad de Dios. Empiezan a servir a Dios, empiezan a ser ministros, empiezan a ser compañeros de ministración con Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos hablando de otro sentido de propiedad. Este es de los míos, este es de mi equipo. Con este yo me identifico. Y ese era un distintivo de la experiencia ministerial de Pablo. Entonces vemos de que así estaba traspasando, ¿cierto?, el sacrificio de Jesús por la iglesia, por la humanidad. Por eso que este pasaje tiene que ver con el amor, porque estaba trasladando el sacrificio de Jesús a la humanidad. Y eso conlleva trabajo, no fama, sino todo lo contrario.
y llevaba la marca, las cicatrices físicas en su cuerpo y las cicatrices de experiencia, del trabajo, ¿cierto?, que conlleva realmente ser compañero de milicia del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver, 2 Corintios 7:1. Vamos a ver algunos pasajes. 2 Corintios 7:1. Dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santificación, en el temor de Dios. Esta marca, ¿cierto?, de el Señor Jesucristo, ¿cierto?, de propiedad, también tiene que ver con la negación de nuestra carne, con cuánto nos vamos limpiando, cuánto las aflicciones, nuestras experiencias nos van limpiando. Por ejemplo, nos encontramos que en el caso de Pablo, ¿cierto?, él, ¿cierto?, en Romanos 8, ¿cierto?, dice: yo he sido persuadido. Y, ¿cierto?, el verbo que dice ahí, en Romanos 8, se los voy a buscar. En Romanos 8, cuando dice, en el versículo 38, dice: por lo cual estoy cierto que ni la muerte. Ese verbo estoy cierto es un verbo que significa en el griego ser persuadido por un tercero, o ser convencido por un tercero. Entonces, lo que él está diciendo de que he sido convencido por una tercera persona, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nadie me apartará del amor de Cristo. Y está hablando de esto que vemos en Gálatas 6, 17. De que por medio de las experiencias, de las aflicciones, de las persecuciones, de estar en peligro de muerte, en persecución, él ha aprendido en la experiencia. Dios le ha enseñado por medio de la experiencia de que ninguna de esas cosas lo podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esa es una experiencia. Entonces, parte de las aflicciones que pasamos nos tienen que llevar a la perfección de la santidad y el temor de Dios. Porque parte de las aflicciones que muchas veces vivimos tienen muchos propósitos, pero siempre van a tener un propósito para perfeccionarnos. Siempre Dios va a querer sacar un provecho para nosotros mismos también en una situación que estemos viviendo, cualquiera que sea. Amén. Vamos a ver Romanos 12:1, que también habla de esta marca. Nosotros tenemos que recordar que en Gálatas 5, hay un distintivo de los que son de Cristo, los que son propiedad de Cristo. Dice: los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Es un distintivo, es una marca. ¿Usted quiere saber si está hablando con un verdadero cristiano? Bueno, vea cómo crucifica su carne. Si crucifica su carne, tiene el distintivo de que es cristiano. Amén. Vamos a ver Romanos 12:1. Dice: así que, amados, os ruego que, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces también nos demanda presentar nuestro cuerpo ante toda circunstancia en sacrificio vivo. No solamente está hablando de la fornicación, sino que está hablando de lo que hablo, de lo que veo, de lo que oigo, de cómo escucho, de cómo respondo, de cómo veo. O sea, cuál es mi juicio cuando veo. Porque no solamente está hablando del cuerpo físico, sino para qué ocupo mis sentidos. Amén. Entonces, todo eso nosotros nos tenemos que limpiar de toda contaminación, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para que nuestro ser, nuestra esencia, pueda ser agradable a Dios. Y ese es un proceso que todos nosotros sí tenemos que vivir, que nuestra vida sea agradable a Dios. Yo siempre digo este salmo, pero hay un salmo que dice: sean gratos, ¿cierto?, los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. O sea, tiene que haber un propósito de querer de que sea transformado de tal manera que aún mi meditación le sea grata a Dios. Y eso se logra a través de la santificación, del perfeccionamiento. Vamos a ver 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 5, para terminar con este punto.
Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con efecto de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, cuando Pablo en Gálatas 6:17 dice de que en su cuerpo lleva las marcas, ya vimos de que esa palabra marca, ¿cierto?, es un distintivo de propiedad, ¿cierto? Lleva la marca de ser propiedad de Jesús. También se está refiriendo de que en su cuerpo lleva la marca de que se ha santificado, de que ha negado su carne, de que está en un proceso y ha llegado a un proceso de santificación. En Primera de Tesalonicenses 4, en muchas Biblias hay algunas explicaciones donde dicen, en el versículo 4, que dice, cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso, se explica que se está refiriendo, sepa tener a su propia esposa. Pero el contexto bíblico nos muestra de que no está hablando en ningún momento de la esposa, está hablando del cuerpo. Tanto los versículos que lo anteceden, pero principalmente los que siguen, vemos que está hablando del cuerpo. Entonces, cuando dice su vaso, hay otros versículos bíblicos que dice de que este tesoro ha sido puesto en vasos de barro, haciendo referencia al cuerpo. Entonces, lo que está diciendo ahí que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santificación y honor. Esa era la marca de propiedad de Jesús en Pablo. La marca de su sacrificio. Por medio de su sacrificio, él se mantenía en santificación, aún su cuerpo. ¿Amén? Vamos a continuar. Y ese es el efecto que produce el amor en nosotros, el amor de Dios. Ahora vamos a pasar a otro punto que ya les mencioné en parte, ¿cierto? Que es los elementos para poder amar. Nosotros hablamos, ¿cierto? De, no elementos, sino que hablamos del amor de Dios en su sacrificio, ¿cierto? Y ahora vamos a ver elementos necesarios para poder amar con el amor de Dios. Y yo puse aquí 2. Vamos a irlos desglosando, ¿cierto? Pero puse que no podemos amar si no tenemos fe y esperanza. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios 13:13. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, aquí nos muestra de que está la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Eso nos muestra de que hay una relación entre ellos. Y se nos dice que mayor es el amor, es porque el amor es más importante y la fe y la esperanza contribuyen a lo más importante, que es poder estar en el amor de Dios, que es guardar sus mandamientos, ¿cierto? A grandes rasgos, pero para poder nosotros llegar a amar, necesitamos fe y esperanza. Ahora, quiero compartir un pasaje bíblico que está en 1 Corintios 12, ¿cierto? Un poco antes, en el versículo 31, 12:31. Dice, pero procurad los mejores dones, mas aún yo os muestro un camino más excelente. Y nosotros ya sabemos que inmediatamente después parte hablando del amor. Hay que recordar de que las divisiones de los capítulos y de los versículos es algo que puso después el hombre, ¿cierto? Pero que Pablo escribió esta carta como un continuo. Entonces, vemos de que el camino más excelente siempre va a ser el amor. Más que los dones, más que un montón de cosas, y nosotros tenemos que decidir si vamos a ser gente que vamos a ser perdonadores, con un corazón perdonador, con un corazón de amor, o gente que vamos a estar amando cuando necesitemos amar. Porque es diferente ser una persona donde fluye el amor de Dios, que vivo en el amor de Dios, a una persona que recurre al amor de Dios en situaciones de conflicto, etcétera, etcétera. Es muy diferente. Por eso Pablo, ¿cierto?, habla también de que sufrid el agravio, por ejemplo, dice. Perdonad como Cristo os perdonó. Si sois, si
alguien es defraudado por un hermano, que lo sufra, que se la aguante, que la soporte. No que no le diga nada, ¿cierto? No le diga, oye, pero ¿cómo? Sino que no trate de buscar justicia. Puedo yo darle luz, ¿cierto? Oye, esto que hiciste está mal, etcétera, etcétera. Pero yo no busco darle una justicia acá en la tierra, sino que sufro el agravio. Entonces vemos que hay un camino más excelente que es el amor. Y esto es sumamente importante en nuestra vida cristiana, porque va a marcar la diferencia si vamos en un camino de madurez o vamos a un camino de estancarnos. Ejemplo, que ya les he dicho esto hartas veces, pero, por ejemplo, si alguien a mí me ofende, ponte tú que sea en la misma congregación, y yo, miren hermano, ¿cómo se llama? Llega gente que llega a hablar con uno, que cierto, esta persona que me ofendió, que me dijo esto, esperando que uno les haga justicia, que hable con el hermano, que los traiga aquí, que los ponga a hablar, etcétera, etcétera, todo lo demás, ¿cierto? Y cuando uno les dice, oye, pero tienes que perdonar, se enojan. Ah, o sea que yo soy el culpable. ¿Cómo se llama? No le dice nada al otro. Entonces ahí uno se da cuenta que está en presencia de una persona que está en un grado de inmadurez. Entonces tengo que tratarlo de otra forma. Pero cuando nos encontramos con otra persona madura, con un corazón realmente de discípulo, va a entender que la preocupación de Dios es por su interior. Que cuando yo le digo tienes que perdonar, no es que estoy justificando a la otra persona, sino que estoy preocupado de su discipulado, de su crecimiento. Porque eso es más importante que si se aclara el tema o no. Entonces, ese es el nivel, y para poder llegar a eso, necesitamos vivir este camino más excelente que es el amor, y necesitamos fe y esperanza. Vamos a ver Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz. Aquí vemos el mismo ejemplo del Señor Jesucristo, para poder amarnos así. En las Escrituras dice claramente de que Jesús mismo nos amó. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, pero también habla de el amor que tuvo Jesús porque se entregó a sí mismo por nosotros. Ya vimos esos pasajes bíblicos en la clase anterior. Entonces dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Sin fe no podemos llegar al amor de Dios. Y no vamos a poder amar, porque para poder ejecutar de una manera práctica el amor necesitamos fe, porque hay que creer en la soberanía de Dios, en la justicia de Dios, en la misericordia de Dios hacia nosotros y hacia la otra persona. Entonces, puesto los ojos en Jesús, ¿cierto? El cual, habiéndole sido propuesto gozo, y ahí está la esperanza, sufrió la cruz. Sin esperanza, la fe con la esperanza tienen que trabajar juntas. Si no hay esperanza en mi fe, entonces mi fe va a ser limitada, se va a estancar. La esperanza impulsa la fe. La esperanza y la fe van de la mano, porque la esperanza lleva a un propósito, lleva a una promesa. Y la fe es lo que me lleva a vivir, a actuar conforme a que esa promesa es una realidad. Miren, la esperanza me lleva, ¿cierto?, a saber, ¿cierto?, que voy a esperar algo, que hay una promesa. Y esa promesa me lleva a creer en la promesa, pero la esperanza promueve también de que yo pueda actuar conforme a que estoy esperando algo como si ya estuviese hecho. Por eso que en Hebreos 11:1 dice de que la fe es la certeza de lo que se espera. La esperanza me muestra lo que yo estoy esperando, me muestra la promesa. Yo por medio de la esperanza creo en la promesa, de que Dios cumple sus promesas, de que hay una promesa para mí, de que es cierta. Pero la fe, cuando se mueve con la esperanza, me lleva a llevar por sentado de que lo que estoy esperando es una realidad y vivo según esa realidad como un hecho real. ¿Amén?
Entonces van mezcladas de la mano y esas dos cosas bien combinadas me van a llevar a poder amar. Entonces, dice eso. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Vamos a ver el versículo 3. Y a mí siempre me gusta leer esta versión que es la Reina Valera 1909, porque dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Y creo que esta frase es fundamental porque dice, reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces vamos a encerrar esa frase que dice a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Vamos a hacer una división de este pasaje en tres partes. La orden, reducid pues vuestro pensamiento, ¿cierto? ¿A qué hay que reducirlo? Y el para qué. Entonces nos vamos a encontrar con la orden que es reducid pues vuestro pensamiento. O sea, que mi pensamiento ante toda adversidad, cuando tengo que aplicar la fe, cuando tengo que perdonar, cuando tengo que amar, porque el amor no es solamente para la iglesia, para la familia, para nuestro cónyuge, sino que Jesús dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, nosotros nos encontramos, ¿cierto?, de que para poder amar, ¿cierto?, tenemos que reducir nuestro pensamiento. Y eso significa no pensar más allá de esto, reducir mi pensamiento. Cuando tengo una adversidad, cuando tengo una prueba, cuando tenga una aflicción, cuando tengo una persecución, cuando esté luchando contra la tentación, etcétera, etcétera. Cuando tengo que aplicar la fe, reduce tu pensamiento. Deja de hacerlo disperso. Redúcelo a un enfoque en particular. Y eso habla de algo activo que hago yo. Yo reduzco mi pensamiento, mis pensamientos, mi mente, yo la pongo bajo sujeción y la reduzco a un pensamiento de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. No es solamente pensar en Jesús, sino es pensar en Jesús, pero pensar en la contradicción de pecadores que sufrió contra sí mismo. Y para eso tengo que tener un entendimiento bastante amplio, experimental, del sacrificio de Jesús. Porque para poder reducir mi pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, tengo que saber quién es Jesús, cuál es el alcance de su obra redentora, cuál es la trascendencia de que el Dios Todopoderoso se haya encarnado, para poder entender qué significa que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Porque cuando dice tal contradicción de pecadores, está hablando de que cargó pecado ajeno, de que incluso como hombre no merecía ningún castigo porque cumplió la obra perfecta. Fue totalmente vicario lo que hizo para la humanidad. Entonces, nos encontramos que siendo Dios, se anonadó. O sea, esa contradicción de pecadores conlleva la encarnación, la negación, la humillación, la obediencia, el sacrificio, la crucifixión. Entonces, si Jesús padeció sin merecerlo, por causa de mi pecado, y cerró su boca, no pidió que se le hiciese justicia, no guardó rencor, a ese hecho, tengo que reducir mi pensamiento. Ahora, ¿para qué? Para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Cuando no reducimos nuestro pensamiento a eso, nuestros ánimos se desmayan. Y creo que este es el mayor antídoto contra la depresión, la amargura y el desánimo. A veces no hemos entendido qué significa reducir nuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y creo que la clave está en la contradicción de pecadores. Porque murió con los pecadores, como dice en Isaías 53, fue contado por los impíos, pero estaba cargando pecado ajeno. Y nosotros muchas veces, cuando somos insultados, perseguidos, muchas veces sí tenemos algún grado de responsabilidad. Y no somos santos. Dependemos de la gracia de Dios, de la justicia imputada por otro que es Jesús.
Entonces, si Jesús sufrió eso, ¿por qué nosotros vamos a estar quejándonos por sufrir algo que nuestra propia condición nos hace susceptibles? ¿Amén? Entonces, a eso se refiere. Bueno, vamos a continuar. Jesús es el autor de la fe, se le propuso gozo, ahí está la esperanza, y sufrió. Entonces necesitamos fe, una propuesta de gozo o una promesa para tener una esperanza. Necesitamos una promesa de parte de Dios para obtener una esperanza. Y cuando hablo de promesa de parte de Dios, no hablo de que alguien me vaya a profetizar de que algo va a pasar para que yo lo pueda esperar. Cuando hablamos de promesa de esperanza, hablamos de que yo conozca cuáles son las promesas que Dios tiene para mi vida, que están en las Escrituras, y pueda afirmar y pueda tener esperanza en aquello, ¿verdad? Tanto para este tiempo como para el tiempo venidero. Amén. Y posteriormente sufrió. Y ya vimos la clase pasada de que el sufrimiento es sinónimo de amor para con Dios. Nosotros ya vimos de que sufrió tal contradicción contra sí mismo, sufrió la cruz, de que se entregó al sacrificio. Entonces, en la fe y la promesa pudo poner su fe en acción, aunque conllevó un sufrimiento. Y ahí está la fe, la esperanza y el amor. Por medio de la esperanza puso su fe en acción, según esa promesa en cual había puesto su esperanza, para poder sufrir, para poder amar, para poder ejecutar el amor. Y así nosotros también. Necesitamos la esperanza, la fe para actuar según la esperanza que tenemos, para poder sufrir o amar. Porque el amor es sufrido, como lo vamos a estudiar más adelante. Nosotros, como ya les dije, necesitamos fe y la promesa o un propósito. Y uno de los propósitos son las promesas de que Dios es Padre y como Padre nos hizo sus hijos. Esa es una de las primeras promesas que afirma nuestra esperanza para darle el motor a la fe. Que Dios es el Padre y nos hizo su hijo, de que somos sus hijos. Somos de su propiedad, estamos bajo su cuidado. Él ha tomado la responsabilidad de Padre sobre nosotros. No como los padres que no pagan pensión y todo eso, sino que Él se ha hecho responsable de nuestra educación, de nuestra formación, de nuestras necesidades con un enfoque eterno. Entonces, Dios es Padre y nos hizo sus hijos. Esa es la primera promesa que yo tengo que afirmar mi esperanza. Soy hijo de Dios. Y eso no vino de mí. Fui engendrado de Dios, como dice en Juan 1, 12, 13. ¿Eh? Soy hijo de Dios. Él es mi Padre. ¿Qué más? Estamos en un proceso de formación. Esa es otra promesa. En Tito dice de que nos ha regenerado por el Espíritu Santo para la renovación. Entonces, nos habla de un proceso no solamente que ocurrió en el nuevo nacimiento, sino un proceso constante de transformación. Y estamos metidos en ese proceso. ¿Por qué es importante esto para la esperanza? Porque esto se conlleva con lo que dice Romanos 8. En Romanos 8 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, para que sean a la semejanza o a la imagen de su Hijo, y Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, estamos en el proceso donde estamos siendo hechos a la semejanza de Jesús. Por eso que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A cuál bien? A cumplir, ¿cierto?, el proceso de formación. Todas las circunstancias que pasemos, incluso yo me atrevería a decir cuando nosotros mismos nos equivocamos, esa circunstancia, si yo lo tomo con humildad y arrepentimiento, es una circunstancia que tiene el potencial de ser parte de mi proceso y hacerme crecer. Entonces, ¿qué más? Que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús.
es un texto que ya les había mencionado en Romanos 8, del 37 al 19. Dice de que en Cristo Jesús, hacemos más que vencer por aquel que nos amó. Porque he sido persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni espada, ni cuchillo, ni hambre, ni pestilencia nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, tenemos la esperanza de que nada nos puede separar del amor de Dios, y esto tiene que ver con lo mismo anterior. Eso significa de que si estamos en el amor de Dios, la muerte, la vida, la persecución, la desnudez, el hambre, la pobreza, todo va a estar operando el amor de Dios detrás. Me va a estar sustentando el amor. El tema está cómo yo respondo. Entonces tengo que tener la esperanza que en toda circunstancia el amor de Dios me va a estar sustentando, por muy difícil que sea lo que estoy viviendo. El amor de Dios me va a sustentar porque nada me separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Y cuando dice en Romanos 8 de que somos vencedores, es una palabra griega que significa ganar una victoria decisiva. Viene de la raíz de estar sobre algo que logré subyugar. Eso significa que las aflicciones de peligro, hambre, espada, desnudez, etcétera, etcétera, me llevan a qué? El amor de Dios me sustenta y me lleva a qué? A poder ser vencedor, poder vencer, subyugar, ¿cierto? Sobre las cosas que me estaban apartando del amor de Dios o de la perfección que Dios quiere lograr en mí. Ahora, vamos a continuar con Hebreos 12, del 3 en adelante. Habla, ya vimos, de reducir el pensamiento, ¿cierto? Vamos a ver desde el versículo 4. Dice, que aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y esto es sumamente el pecado, o sea, esto es sumamente importante porque nos da un contexto de por qué tengo que reducir mi pensamiento a Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores, por qué en los versículos que siguen empieza a hablar de la disciplina, ¿cierto? Y por qué tengo que reducir mi pensamiento a Cristo para no desmayar y fatigarme en la lucha contra el pecado. ¿Se acuerdan que el otro día, creo que fue en un mensaje o en el estudio, ¿cierto? Les hablé de que en el Salmo 51, cuando dice, mi pecado está siempre delante de ti, está hablando David de que siempre tiene su pecado delante para confrontarlo. Nunca se hace socio del pecado. Él sabe de que en pecado me concibió mi madre, en maldad fui concebido, ¿cierto? Pero, sabiendo esa naturaleza, la tiene al frente para confrontarla como un adversario. Esa palabra en el hebreo, cuando dice de que está siempre delante de mí, está hablando de ponerse frente a alguien para pelear, verlo como un enemigo, como un adversario. Entonces, cuando vemos de que estamos combatiendo contra el pecado, es lo mismo. Y para eso necesitamos la fe, la esperanza, ¿cierto? Para poder confrontar al pecado. Y aquí dice, aún no habéis combatido, contendido contra el pecado hasta la sangre. Haciendo una comparación directa con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, les está mostrando de que tienen que luchar. ¿Ven? Y por eso que después empieza a hablar de la disciplina. Perdón. Y empieza a hablar de la disciplina y empieza a hablar del castigo de Dios. El versículo 5. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo, Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Nosotros vemos de que el castigo es la manera en que Dios nos ayuda o combate el pecado que está en nosotros. Y nosotros tenemos que resistir reduciendo nuestro pensamiento a Cristo. Muchas de las cosas que pasamos es una disciplina de Dios. Y nosotros ahí, en ese momento, es que nos tenemos que entregar a esta disciplina. Ahora, perdón, hermano. Ahora, habla del castigo, habla de ser hijo, de padres. Vamos a ver el versículo 7.
Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Y a aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Vamos a analizar lo que dice el versículo 9. Dice, ¿cómo no nos someteremos, cierto, o obedeceremos mucho mejor a nuestro Padre Celestial, cierto, o al Padre de los Espíritus y viviremos? Cuando nosotros pasamos por la disciplina, y esa es una esperanza, de que cuando Dios nos está disciplinando tenemos la esperanza porque nos quiere llevar a que nosotros vivamos. Y eso es la manifestación de la vida de Dios en nuestras áreas o en las áreas muertas. ¿Ya? ¿Qué más? Dice que es provechoso para nosotros la disciplina. Y la disciplina, como ya vimos, es una manifestación del amor del Padre hacia los hijos. Entonces vemos de que nos aprovecha a nosotros, los beneficiados somos nosotros, como dice en el versículo 10, que nos castiga para lo que nos es provechoso. Pero cuando habla de ser provechoso no es lo que me gusta, lo que yo estoy de acuerdo con Dios, sino en el sentido del provecho de alcanzar lo que Dios ha estipulado para nosotros, principalmente desde el punto de vista eterno. Ahora, también nos habla de la santificación de Dios, no la humana. Por ejemplo, dice, nos es provechoso para que recibamos su santificación. La disciplina, el castigo de Dios nos santifica. ¿Y qué más dice? Dice que después da fruto apacible de justicia. O sea, después de la disciplina da fruto apacible de justicia porque se ha formado en nosotros justicia. La justicia se cumple cuando lo que Dios quería cambiar, corregir o sacar, salió. Y la disciplina me ha cambiado. Este ejemplo también nosotros lo podemos ver en Job, por ejemplo. Job vivió una terrible disciplina, pero después, cuando fue restaurado, dio fruto apacible de justicia, porque él se arrepintió. Dice, ahora mis ojos te ven, de oídas te había oído, por tanto me arrepiento. Él se arrepintió y ahí se cumplió la justicia de Dios. Y ahí empezó a dar el fruto apacible, culminando, ¿cierto?, con su sanidad, y después Dios lo prosperó con mucho más de lo que tenía, incluyendo a su familia. ¿Ya? Entonces, da fruto apacible de justicia. ¿Qué más? Cuando en este mismo pasaje de Hebreos 12 veíamos de que hablaba de sufrir, ¿cierto?, el castigo, ¿cierto? En el versículo 7 está hablando de soportar sin que nuestros ánimos desmayen. ¿Cómo nosotros podemos soportar sin que nuestros ánimos desmayen según todo este contexto bíblico? Reduciendo nuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Tenemos que nuestros ánimos no desmayen ante el castigo, ante la reprensión, ante el azote de Dios, que sí nos va a causar tristeza o aflicción, pero el fruto que va a dar después va a ser de carácter eterno. ¿Qué más? Que nuestros ánimos no tiendan a fatigarse y que nos haga desmayar. Nos da una tristeza. Nosotros tenemos que entender de que naturalmente la disciplina de Dios o el trato de Dios, si es que no les gusta esa palabra, ¿cierto? El trato de Dios nos va a llevar inconscientemente, ¿cierto?, a que nuestro ánimo tienda a fatigarse y nos haga desmayar. Eso lo dice el versículo 3.
tenemos esa tendencia cuando estamos recibiendo la disciplina de Dios. Por lo tanto, ahí tenemos que aplicar la fe. ¿Amén? ¿Qué más? Cuando habla de fatiga, habla de cansarse. O sea, de cansarse laboriosamente, estar cansado, estar fatigado, estar, ¿cómo se llama? Estar transpirando, ¿cierto? Por tanto esfuerzo físico. A eso se refiere con fatiga, y a no desmayar, en el versículo 3, ¿cierto? Habla de no rebajarse, no terminar afligido. O sea, que termine bien la carrera. No basta solamente con comenzarla bien, sino que no la termine afligido, y también está hablando de no desmayar o no relajarse, en el sentido de que ¿para qué voy a tener tan presente la santidad? ¿Para qué me voy a santificar tanto? ¿Para qué voy a leer tanto la Biblia? ¿Para qué voy a orar tanto si ya, ¿cómo se llama? Que no sé. Entonces, yo tengo que no relajarme, seguir conscientemente, ¿cierto? Y activamente siguiendo este proceso. Que nosotros podamos tener la fe y la esperanza necesaria para poder manifestar el amor de Dios. Amén. Déjenme ver cuánto llevamos. Creo que llevamos como 1 hora, ¿cierto? No menos, quizá un poco más. Ya, vamos a terminar esta clase para no alargarla tanto y para no dejar el tema que viene inconcluso, con una introducción a 1 Corintios 13:1. Que si vamos a hablar del amor de Dios y no mencionamos este pasaje, entonces estamos perdiendo el tiempo. 1 Corintios 13:1. Dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces vamos a ver de que, primero que todo, el amor no depende de los dones, de la revelación, de la profecía, del entendimiento, tampoco depende de la fe en sí mismo, ¿cierto? Sino que la fe depende del amor de Dios, ¿no? Tampoco depende de las señales ni del sacrificio humano. Eso es lo que leímos en 1 Corintios 13, del 1 al 2. O sea, el 3. No depende de esas cosas el amor de Dios, sino que esas cosas dependen del amor, pero el amor no depende de aquellos. Ahora, en el versículo 3, dice, el amor es, en el versículo 4, el amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, ¿no? Entonces, cuando habla de sufrido, está hablando de la palabra en griego que significa macroximeo, que es tener un espíritu largo o un espíritu que aguanta. Entonces, eso significa ser sufrido, tener un espíritu que aguanta, que, ¿cómo podríamos decir? Esta palabra también uno la podría, ¿cómo se llama?, traducir como tardar en responder. Una persona que retarda una respuesta ante una discusión, ante un conflicto, retarda su respuesta. Aguanta, soporta. ¿Ya? Entonces, vemos de que cuando dice de que es sufrido, es tener ese carácter de aguante o de paciencia. ¿Ya? Sigamos. 2. El amor de Dios es benigno. Cuando dice benigno, ¿cierto?, habla de actuar benevolentemente. O sea, una persona que siempre responde con bien, nunca responde con mal. ¿Qué más? Y con este punto vamos a terminar. Dice, no tiene envidia. Eso viene de la palabra celeo, que de ahí viene la palabra celos, ¿cierto?
y dice que su significado es tener calor del seducimiento, o sea, tener calor de sentimiento, perdón, tener calor de sentimiento por o en contra de algo. Esa palabra envidia es tener un calor de sentimiento, ¿cierto? Por o en contra de algo. Y ese calor significa ardor, celo, positivo o negativo, que también se puede tomar desde un punto de vista de enemigo o de malicia, según el significado de esta palabra en el griego. Por lo tanto, cuando una persona envidia a otra, la envidia lo está llevando a ver a esa persona como un enemigo. Y el amor no tiene envidia porque ama a sus enemigos. Si yo tengo envidia, estoy poniendo a esa persona como mi enemigo. Y hermanos, la envidia o los celos, que yo creo que en cierta manera podrían llegar a ser sinónimos hasta cierto grado. Hay mucha gente que tiene envidia porque una persona es más querida, es más amada, es más carismática, porque a una persona les resultan las cosas, porque tiene más revelación de Dios, porque Dios le da gracia, porque etcétera, etcétera. Y empieza a tener envidia, y lo peor de que la envidia es algo tan terrible, porque creo que es uno de los pecados que va directamente en contra de la esencia del amor de Dios. Porque el amor de Dios no envidia, el amor de Dios da, se entrega. La envidia codicia lo que el otro tiene. Y la envidia, hermanos, ¿saben qué es una de las cosas más terribles de la envidia? Y por eso que no tiene ninguna relación con el amor de Dios. Porque la envidia, para saciar mi carne, ese sentimiento de envidia, yo soy capaz de rebajar al otro para yo no sentirme inferior. Ejemplo, si es una persona que le va bien, es una persona que es consagrada a Dios, que ora, ¿cierto? Entonces, su presencia me hace sentir mal porque yo me siento pecador, me siento inferior por los conflictos que tengo adentro, porque no soy una persona, ¿cómo se llama?, madura. Entonces me lleva a hacerlo caer en tentación, provocarlo, para que se desanime, para que caiga, para que se amargue, para que todos vean que realmente es malo. Entonces, cuando pasa eso, yo me siento saciado, me siento bien conmigo mismo. Y eso es envidia. Y ahí no se mueve el amor de Dios. Amén. Bueno, vamos a terminar con esto, vamos a continuar un poquito más con el tema de la envidia el próximo viernes. Y ahí vamos a retomar, ¿cierto?, este tema de los elementos del amor de Dios, y vamos a terminar ya derechamente con perdonar con el amor de Dios. Amén. Y esperemos terminarlo el próximo viernes, que yo creo que sí. Así que vamos a orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias, Señor, por estar aquí reunidos. Donde hay 2 o 3, Señor, estás tú, Señor. Te doy las gracias por Franco, Señor, por su fidelidad, Señor, que tú has puesto, Señor, para estar presente en estos estudios. Yo te ruego, Señor, que lo guardes de todo engaño, Señor, en el nombre de Jesús, y que pueda ser lleno de tu amor. Que todos los que vean este video, y yo también, podamos ser llenos de tu amor, Señor, que tu amor nos limpie, nos llene de esperanza, que nos podamos identificar con tu amor, con que somos amados, que podamos reducir nuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano.